¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? El momento ha llegado para analizar los respectivos episodios del capítulo 6 de Deja tu marca, el presunto último capítulo de esta serie, iniciando con el primero titulado El hogar de los dragones, donde tendremos curiosidades, guiños, easter eggs, secretos, referencias a otros contenidos y por supuesto el regreso de un personaje muy querido y esperado. Y obviamente toca avisar que este video contendrá spoilers de todo el capítulo 6 de Deja tu marca, por lo que si no lo has visto aún y no quieres arruinarte nada, te recomiendo que dejes de ver este video, por lo que sin más, comencemos. Nuestra historia comienza con los Mine Six yendo a nada más que la isla de Escamas, el lugar de vivienda de los dragones, que según en palabras de Hitch es el mismo lugar al que fueron en el capítulo 5 con el portal del árbol de los deseos, y que en teoría se trata de los mismos terrenos volcánicos que vimos en la G4, solo que ahora llenos de vida y vegetación, y supongo yo que sus cristales rojos se volvieron azules, como si estos se hubieran enfriado. Para llegar a la isla, los Mine Six toman un túnel siguiendo una ruta bastante agitada, la cual es básicamente la misma que está marcada en el mapa, donde vemos que hay dos vueltas completas y una curva muy cerrada, siendo que la curva que vemos al inicio sea la que está en este punto, pero no estoy tan seguro, ya que pareciese que el túnel tuviese dos desviaciones, de las cuales Zip tomó la izquierda, algo que debería hacerse en este punto, donde vemos que no hay una aparente curva como para girar así. Tristemente, la intro impidió que viéramos el rumbo completo, pero sí estoy seguro de que la subida y bajada repentina casi al final es esta curva cerrada que también se muestra en el mapa. Algo raro que también hay que señalar del mapa es que la ilustración da la impresión de que los túneles están debajo del agua. Sin embargo, vemos que tanto la entrada y salida de estos están muy por encima del nivel del mar. Así que hay que suponer que la ilustración posee una mal perspectiva y que en realidad debería verse de forma horizontal, no aérea. Vemos que dichos túneles están llenos de gemas, cosa que tiene total sentido, ya que sabemos que las tierras de Equestria y de los dragones eran ricas en estas, y que los dragones se alimentaban de las mismas, aunque no estoy seguro si son mágicas, ya que da la impresión de que se iluminan con el mapa, puesto que cuando este se estaba apagando, estas también. Sin embargo, es más probable que estas solo estén reflejando la luz que emite el Yewa Stream. Y como un último detalle en cuanto a los túneles, vemos que la cueva por donde los Mine Six salen está justamente en la misma montaña donde Opaline obtuvo la piedra dragón, algo que incluso el mapa tiene marcado, lo que nos quiere decir que Opaline no usó el atajo de túneles para llegar a la isla de Escamas, ya sea porque no lo necesitaba dado que ella sabe cómo llegar, o porque realmente no lo conocía, pues ella no tenía un mapa hasta donde sabemos, lo que quiere decir que ella voló por encima del mar, cosa que hasta pudo ser peligroso dado a que esta eventualmente se cansó, sin mencionar que el haber volado por los túneles habría facilitado más su búsqueda, puesto que la dejaría directo a donde iba. Posteriormente vemos que Pip, tras conectar su teléfono a los conectores del Yewa Stream, aparentemente termina sobrecargando la linterna y causando que ésta se quede sin energía y por lo tanto apagando los motores del Yewa Stream. En términos realistas esto sí es posible, pero no muy común, al menos cuando el motor está encendido, ya que la batería de los vehículos tanto terrestres como aéreos está diseñada para autoalimentarse cuando el motor está activo y requeriría una inmensa capacidad de consumo de energía para genuinamente desgastarse, cosa que en teoría sí ocurrió. Pero en términos mágicos, que es nuestro caso, sabemos que realmente la lámpara falló dado a que Opaline está drenando su magia, cosa que si bien es de forma lenta, llegó al punto de no poder alimentar al Yewa Stream y las conexiones de Pip, por lo que podríamos decir que tanto Opaline como Pip son culpables del desgaste de la lámpara, con Opaline drenando y limitando su potencia y Pip haciendo que cruce el límite de esa potencia.
Con esto surge la duda de si la magia de la linterna realmente funge como fuente de poder y si en sí toda la magia también puede serlo. En lo personal no creo que sea de esta forma, ya que dejaría un millar de huecos argumentales, y que realmente es un caso particular del Yegua Stream y la linterna, ya que si bien pareciese que el cable del multiconector está conectado a la lámpara, en realidad está conectado a la base de la lámpara, donde muy seguramente se realiza este proceso. Esto convertiría al Yegua Stream en un vehículo mucho más ecológico que cualquier auto eléctrico, ya que aparte de que no consume combustible ni emite gases de efecto invernadero, tampoco requiere conectarse a una fuente de energía eléctrica para funcionar, ya que su batería se recarga con magia. Así que en teoría los Mind Six descubrieron inconscientemente una forma de convertir la magia en energía eléctrica con la ingeniería del Yegua Stream, pero muy seguramente ni siquiera se hayan dado cuenta. Vemos que al apagarse los motores, el Yegua Stream empieza a caer en picada, cosa que si bien seguramente han visto en otros casos de índole cómica, la realidad es que es muy poco probable que ocurra así, ya que los aviones, incluso los más pequeños, aún pueden mantener cierto control de planeo, es decir, caer con estilo, donde los pilotos pueden llevar a cabo un aterrizaje relativamente seguro si se cuenta con la habilidad, terreno y condiciones climáticas suficientes. Aunque esto sí pudiera pasar si el avión estuviese en un momento crítico del vuelo, como el despegue, aterrizaje o maniobra, y sabiendo que ya habían llegado a su destino, es posible que ya estuvieran aterrizando, pero con la altitud que tenían lo veo poco probable. Al llegar a la isla de escamas es que tenemos la introducción de los dragones, los cuales están conformados por Blaze Skyson, la dragona rosada que ya conocíamos de antemano en la serie de Cuenta tu Historia, en el corto Laberinto, y parece ser la segunda al mando de esta tribu de dragones, sin mencionar que es la de personalidad desconfiada. Después está Tombror, otro dragón que también conocimos previamente en la serie de Cuenta tu Historia, en el mismo corto, y que es el de la personalidad relajada y aterrizada. Luego tenemos a Lox, la dragona amarilla de personalidad amistosa y juguetona, Lev, el dragón verde con carácter selectivo y burlón, y finalmente Fontaine, la dragona azul, curiosa, sutil y con un cierto estrés postraumático del que hablaremos en otra ocasión. Vemos que en la tierra de los dragones no hay señal y estos no saben que es un teléfono, lo que quiere decir que ellos no les llegó el avance tecnológico que a los Pony sí, implicando que esta se produjo principalmente en el presunto periodo de 300 años que hay entre ambas generaciones. Algo lógico si pensamos que en ese entonces no había magia y la tecnología fue el suplente perfecto. Sin embargo, tampoco descartemos la posibilidad de que Ember simplemente no estaba dispuesta a recibir esas comodidades, aun con la buena relación que había entre ponis y dragones. Esto porque ella veía que no eran indispensables para un dragón, algo que le sumaremos un detalle del que hablaremos más adelante. Posteriormente se nos revela formalmente quiénes son los dragones que Opaline captura, los cuales son justamente los que ella observaba al final del capítulo 5 y que aparentemente raptó cuando estos aún estaban durmiendo, siendo uno de ellos Lava, dragón que también conocimos de antemano en la serie de Cuenta tu Historia, igualmente en el corto Laberinto, y la otra resulta llamarse Jade, que en teoría también vimos en Cuenta tu Historia, pero sin saber realmente su nombre y con un diseño ligeramente diferente, teniendo hasta ahora su primera presentación formal. Algo que me gusta pensar respecto a estos dos y que diré meramente como una especulación precavida es que quizás sean pareja, ya que se vio que ellos dormían prácticamente juntos y se puede apreciar que Lava intenta proteger a Jade de Opaline, algo que no es muy común entre dragones, al menos los de la G4, por lo que por mi parte podemos decir
Es aquí donde entramos a la polémica del asunto, y es que como muchos sabrán, tanto la canción de Opaline en este capítulo como las canciones de Secretos de Starlight no fueron dobladas en ningún idioma, dejándose enteramente en inglés, algo bastante trágico y que podría ser visto como un completo sacrilegio al legado de la franquicia, que siempre se ha caracterizado por doblar sus canciones desde al menos la G3. Lo que podría ser causado por una falta de presupuesto y tiempo en el doblaje de todos los países, que sí son bastantes, muy similar a lo que ocurre en Cuenta tu Historia desde el corto 34, donde las canciones dejaron de doblarse. Y como un detalle menor, el diálogo donde Opaline justifica que cante en inglés realmente decía: muy bien, déjame cantarte una. De regreso con los ponis y dragones, vemos que estos últimos muestran sorpresa y alegría al ver que los Mind Six vienen acompañados de Sparky, dado que estos no habían visto a un bebé dragón en siglos, incluso alegando que una cría podría iluminar toda la isla. Esta afirmación es bastante sombría, ya que nos quiere decir que los dragones están en alguna especie de crisis reproductiva, no necesariamente por fertilidad, sino porque no han engendrado a otro bebé en muchos siglos, algo que se lo acredito principalmente a su hibernación. Sin embargo, también es posible que algo o alguien, como pudo hacer Opaline, haya cazado a las crías más jóvenes antes de que los dragones hibernaran, siendo que este grupo podría tratarse de la generación más joven de dragones que hay en la actualidad. Y tristemente no podríamos describir a estos como jóvenes por su gran tamaño, aunque quiero pensar que aún hay dragones más jóvenes por la isla que simplemente no han despertado o que estén mejor escondidos por el ataque de Opaline. Con esto podemos pensar como especulación precavida que Sparky es el último y único sobreviviente de la presunta masacre de crías, siendo que por azares del destino su huevo terminó en el océano y no sería hasta hace 2 años que logró llegar a la playa de Bahía Yagomar, lo que también implicaría que el huevo de Sparky fue puesto antes de la hibernación y que llevaría mínimo 3 siglos sin eclosionar, ya sea porque Sparky estuviera lo suficientemente desarrollado como para que la hibernación le afecte, o simplemente por ser un dragón este pueda pasar siglos en el huevo sin la necesidad de eclosionar. Cuando Blaze menciona el tener que ir a ver al señor dragón, le dice a Sonny que al hablar con él, ella será la líder de los ponis. Incluso Fontaine cree que Sonny realmente es la líder de los ponis, aún sin siquiera haberla visto como alicornio, dando así otra pieza del desarrollo de Sonny de volverse la voz que une a las 3 razas, tanto social e incluso espiritualmente como alicornio, que estoy seguro de que eventualmente la llevará a convertirse en la verdadera gobernante de Equestria. Posterior a eso se nos revela que los dragones, al menos estos en particular, poseen magia con su aliento de fuego, pues vemos a Tumblr crear una mini ventisca con esta, además de contar que Fontaine puede controlar el agua y Lux puede generar luz, algo que la verdad no requiere magia para hacer. Con esto nos confirman que las habilidades de Sparky no son únicas, sin embargo también genera la duda de por qué los dragones ahora las tienen. En las curiosidades de Cuenta tu Historia hablé de la posibilidad de que estos dragones realmente sean híbridos ponis, de ahí que tengan rasgos un tanto parecidos, incluyendo sus presuntas Kirimars, es decir que tengan ya sea un padre o abuelo pony, pues después de todo estos muy seguramente nacieron durante el reinado de Twilight, donde había una completa diversidad en Equestria y por lo tanto las especies podían mezclarse, de ahí que heredaran ese elemento mágico. Otra posibilidad es que estos dragones sean justamente iguales a Sparky y a Spike, en el sentido de que estos obtuvieron su magia de las mismas circunstancias, o sea, nacieron por energía mágica en lugar del método tradicional de los dragones, algo que igualmente se lo acreditamos al gobierno de Twilight, pues las parejas de dragones que criaron a sus hijos ahí recibirían un método más civilizado y sin el riesgo latente de cocinar a sus hijos. Incluso hasta esto podría explicar esas marcas que parecen Cutie Marks, pero en realidad
realidad serían más bien como parches que definen el tipo de poder que tienen, y que capaz y ni están adheridos a sus cuerpos. Claro que eso sería el equivalente a decir que reemplazaremos los partos tradicionales y particularmente dolorosos por unos más cómodos, prácticos y técnicamente menos dolorosos, a sabiendas de que el bebé se expondrá a mucha radiación y nacerá con mutaciones. Pero siendo justos, eso bien podría ser posible en la medicina moderna. Sin embargo, creo que la verdadera razón es mucho más simple, y es que este estado es la mera evolución natural de los dragones, es decir, estos simplemente nacerían así sin razón aparente, más que la evolución, pues después de todo los dragones de la G4 ya tenían elementos mágicos como las escamas brillantes, incluso haciendo referencia a estas en este episodio, puesto que como Twilight dijo, la magia está viva y siempre está cambiando. Dicha evolución llegaría al grado en que incluso los dragones modernos nacerían con alas en lugar de obtenerlas, algo bastante común en el desarrollo evolutivo. Por dar un ejemplo a la inversa, muchas generaciones actuales no nacen con terceros molares o muelas del juicio, porque estas son innecesarias para el humano actual, lo que además convertiría a Spike en el primer dragón conocido de esta nueva especie de dragones mágicos. La mayor incongruencia de esto es que Sparky no tiene la marca que define su poder, por lo que en esta posibilidad aún es factible que esta sea un elemento externo e inorgánico de los dragones. Es así que tenemos la aparición del personaje más esperado por toda Latinoamérica Unida y quien fue previsto por su servidor, es decir, Spike, quien es presentado aquí como el Señor Dragón, o sea, el gobernante absoluto de los dragones, un título que originalmente era portado por Ember, aunque curiosamente Spike era el verdadero ganador del título, ya que fue él quien ganó el reto de fuego, pero terminó cediéndole el puesto a Ember. Debido a que ahora Spike es el Señor Dragón, quiere decir que tristemente Ember ya no está en este mundo y posiblemente fue su última voluntad cederle el puesto a Spike, dado a que era en quien más confiaba, lo que a su vez es otra de las tantas pruebas de que Equestria fue devastada por una guerra, una que involucró a todas las especies con las que alguna vez formó alianzas, incluso siendo posible que dicha guerra se llevase a otros dragones conocidos como Smolder o Gabriel, de los cuales tampoco tenemos su presencia. Y hay que recordar, banda, que esto de la muerte de Ember estaba anticipada desde la película de Nueva Generación, pues fue ahí donde vimos el centro del Dragon Lord, pero sobre todo vimos piezas de la armadura de Ember, y tomen en cuenta que la idea original era mostrar el casco de dicha armadura, dejando todavía más en claro que Ember ya se desuscribió de la vida, y posiblemente fue hace mucho tiempo. Al recibir todas las alabanzas de Sonny, Spike menciona que no recuerda nada de eso, ya que aparentemente su mente está borrosa. Dicha declaración obviamente se hace para no enredar al público casual, pero no es tan improbable que sea verdad, ya que si comparamos la hibernación mágica con un coma, Spike estaría sufriendo de amnesia postraumática, pero sería solo cuestión de tiempo para que los recuerdos vuelvan, así que en una posible segunda aparición de Spike puede que recuerde más a fondo su vida de bebé dragón que vimos en la G4. Sin embargo, es muy posible que eso de la mente borrosa sea una mentira, ya que cuando Sonny menciona el legado de Spike, vemos como este muestra cierta incomodidad y angustia, como si no quisiera hablar de ello. Y conociendo a Spike, sabemos que él no es el tipo de personas que muestre vergüenza por sus actos, y mucho menos los heroicos. Así que, como una especulación precavida, podemos decir que Spike está tratando de ocultar sus recuerdos pasados, o más específicamente sus fracasos. Esto porque siente culpa por la caída de Equestria y verse obligado a abandonarla junto con sus amigas, para así poder proteger a los dragones, cosa que tampoco hizo tan bien, ya que como sabemos las crías no fueron salvadas y posiblemente la gran mayoría de los dragones tampoco, y por supuesto
La líder original también falleció por esta guerra, una culpa que Spike también carga. Por eso se hace el tonto y muestra incomodidad al escuchar las alabanzas de Sonny, porque siente que no se las merece, ya que ha perdido mucho y no hizo lo suficiente. Es una sensación muy normal en circunstancias como estas y que sin duda merecen ser exploradas más a fondo. Pasando a la historia de Spike, la primera gran revelación es que aparentemente Opaline fue desterrada de Skyrus, la cual sorpresivamente Sonny sabe de su existencia y nos confirman que esta es la ciudad de los alicornios. Así que sí, banda, Celestia y Luna no son las primeras alicornios y Floriher no es la primera alicornio de nacimiento, sino que se referían a que Flori es la primera alicornio nacida en Equestria y que esta proviene de un unicornio y un alicornio por transformación. También se da a entender que Opaline fue desterrada de Skyrus durante el reinado de Twilight, aunque eso no es seguro, y como un headcanon que quisiera agregar en este punto, puede que Opaline haya sido desterrada como una pony mortal, esto con la intención de que no fuese una amenaza para estos, algo que sabemos que es perfectamente posible gracias al final de la temporada 4 y a los cómics, donde vemos que la esencia del alicornio puede ser transferida y almacenada en objetos, y por supuesto los múltiples casos donde esta también ha sido arrebatada. Una posible prueba de esto es lo que Spike dice después, que Opaline atacó a los dragones para convertirse en un alicornio de fuego, lo que nos quiere decir que ella no es naturalmente una, sino que obtuvo ese tipo de magia torturando y posiblemente matando a muchos dragones, algo que demostraría todavía más la mentira de su historia con Celestia y Luna, ya que ella ni siquiera tendría los poderes de fuego por nacimiento, sino que los robó, lo que convertiría a Opaline en básicamente una pirómana amante del fuego, algo irónico porque nunca la vemos prenderle fuego a nada ni a nadie. Posteriormente, Spike menciona que los cristales de la unidad fueron creados con la intención de esconder la magia de Opaline, lo cual difiere de la versión de Discord, quien dijo que los cristales se crearon con la intención de mantener a raya a los ponis para que estos no discutan más. Puede que esto sea una de las tantas incongruencias que hay entre cómics y series, pero también puede que Discord estuviera mintiendo o diciendo verdades a medias, algo que realmente no es raro e inesperado en él, pues como una especulación precavida, se puede intuir que Discord omitió todo detalle sobre Opaline para que los Mindfind no se angustiaran ni cuestionaran nada sobre ella, ya que recuerden que en ese entonces ellos no sabían nada de esta. Eso y porque obviamente al no haber cristales ni magia como Discord querría, Opaline igualmente no iba a ganar, puesto que también la dejaría a ella sin poder. Con esto dicho, no quiere decir que Discord mintiera en su totalidad, sino que dijera la verdad a medias, ya que es posible que los cristales fueran creados con la intención de que los ponis no pelearan, pero al ver que la amenaza de Opaline era inminente, Twilight decidió esconderlos a estos junto con toda Equestria, como dice Spike. Además de eso, también se nos revela que Twilight no solo creó los cristales de la unidad, sino también la piedra dragón, la cual posiblemente sí fue con el mero objetivo de ocultar la magia dragón de Opaline. De hecho, es muy posible que la propia Twilight haya dicho esto en su mensaje mostrado a los Mindfind. Reuniendo toda mi fuerza mágica para ubicar la magia dentro de los cristales pero el hechizo se rompió. Y muy seguramente la muerte de Ember pudo ser el momento que determinó esta elección, ya que ahí sería cuando Twilight haría que Spike y los demás dragones vayan a hibernar. Hasta no sería difícil creer que llegó a usar la gema de sangre para crear la roca, de ahí que ni Spike ni los Breezes la posean. Vemos que al mencionar que habían perdido y recuperado la magia, Spike se muestra sorprendido y confundido por esa afirmación, lo que nos confirma de una vez por todas que el que los ponis perdieran la magia no era intencional, al menos no bajo el conocimiento de Spike, lo que alza todavía más las posibilidades de que Opaline no sea la causante directa de la división de los ponis ni de la desaparición de la magia, y que estos eventos ocurrieron durante el periodo en que los ponis
ponis estuvieron aislados, algo de lo que se han mostrado pruebas. De ser así, puede que realmente no haya un responsable directo y más bien los propios ponis, al estar en aislamiento, terminaran por generar tensión y decidiendo llevarse su respectivo cristal, incluso con la posibilidad de que estos no estuvieran conscientes de que eso desaparecería su magia. Tras el emotivo discurso es que Spike suelta un detalle pequeño pero interesante, y es que al hablar con Hitch sobre su relación con Sparky, él dice la frase como un sándwich de crema de maní y cristales. Esto es interesante porque es la primera vez en la G5 que se hace alusión de que los dragones comen cristales, por si creían que se les había olvidado. Ahora solo falta ver si Hitch tiene esto en cuenta a la hora de alimentar a Sparky. La siguiente escena nos muestra que los sucesos de este episodio tienen lugar al mismo tiempo del episodio siguiente, más específicamente los momentos donde Opaline va en busca de las Cutie Marks de todos los ponis, pues vemos que ella ya cuenta con cientos de estas en su árbol, y al llegar a Bahía Yogomar el grupo es advertido sobre lo ocurrido con Opaline y los árboles. Ahora, quiero señalar algo obvio, pero que puede que no hayan percibido, y es que técnicamente los Mind Six dejaron al Yegua Stream abandonado. Claro que es porque este ya no funcionaba, pero aún así deja la duda de cómo es que lo van a recuperar, porque tras todo esto, vemos que los dragones se van sin siquiera darles raid a los ponis de volver por él. Y hay que tener en cuenta que cronológicamente los Mind Six nuevamente irán a la Tierra Dragón para el laberinto usando el Yegua Stream, aunque la respuesta más obvia es que Spike lo envió de regreso usando su fuego. Solo espero que lo haga aparecer en un lugar seguro. Finalmente, entrando en el terreno del casting, contamos con muchas nuevas adiciones para las voces, tanto en inglés como en español por parte de los dragones, teniendo a Luisa Zhao como la voz de Blaze Skyson, una actriz chino-canadiense que se especializa en acrobacias y por lo mismo está más relacionada en series live action, pero también ha participado en la serie hermana de MLP Transformers BotBots, mientras que la actriz de doblaje Gabriela Ortiz es la encargada de darle voz en español. Tumblr es interpretado en inglés por el actor Julius Chok y por el actor de doblaje Mario Eras. Y aunque desconocemos exactamente las voces en inglés de los demás dragones, sabemos que en español Carla Tovar interpretó la voz de Lux, René Lux es la voz de Lev y la querida Mariana Ortiz es la voz de Fontaine. Pero el plato más grande se lo lleva el actor Martin Rush, actor canadiense que ha participado en decenas de series, películas y videojuegos, incluyendo cintas premiadas como La Forma del Agua, pero seguro muchos lo conocerán por el misterioso jefe Ender Hall de la serie Ironstone, que aquí interpreta a nuestro querido Spike, consagrándose como la voz más adulta y masculina de este, mientras que en español es interpretado por el ya consagrado Beto Castillo, actor y cantante profesional conocido por ser la voz del Doctor Strange en las películas y series de Marvel, Luke Skywalker en las secuelas de Star Wars, Maui de Moana, entre muchos otros. Incluso él ya es conocido dentro de la franquicia de My Little Pony, al ser la voz de Flam y de Zephyr Breeze, el hermano de Fluttershy. Pero si ahora quieres ver mis reacciones a todos los episodios del capítulo 6 de Deja tu Marca, o un top de los mejores fanfics de My Little Pony, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.